Tras 7 años de desempeño impecable, mi esposa, la gerente, le dio mi ascenso a Rachel, su amiga que llevaba menos de un año allí. La amistad antes que el amor, sonrió con suficiencia. Presenté mi renuncia con una sonrisa. Felicidades a Rachel, dije. Cuando el director ejecutivo leyó mi carta, se puso histérico. ¿Es una broma? Empezó a gritar cuando. Mira, no digo que esperara un desfile ni nada. Pero después de 7 años de dejarme la piel en Summit Tech, pensé que me había ganado al menos un buen café y quizás, solo quizás, un bagel que no supiera haber estado guardado en el maletero de alguien desde la administración Bush. Pero no, ahí estaba, sentado en la maldita sala de conferencias del piso 12 que olía a desesperación y tinta de impresora, rodeado de mis compañeros esclavos asalariados que fingían que el café quemado y los bagels duros como piedras con queso crema con la consistencia de la pasta de masilla eran, de alguna manera, un desayuno continental. ¿Continental? El único continente de este desayuno era el continente de los que nos importa un bledo. Mi bolígrafo hacía algo así como golpear constantemente la mesa de madera laminada falsa, y no sabía si era energía nerviosa o si mi mano simplemente había desarrollado su propio trastorno de ansiedad después de años de escribir informes que nadie leía. 7 años. 7 años. Enteros. ¿Sabes cuánto tiempo es eso en tiempo corporativo? Son como 50 años de perro, solo que a los perros sí les dan golosinas y caricias en la panza por su lealtad. ¿Qué obtuve? Síndrome del túnel carpiano y una creciente sospecha de que mi plan de jubilación era en realidad un elaborado esquema Ponzi. Las luces fluorescentes parpadeaban de esa manera que hace que todos parezcan extras de una película de zombies, y la verdad es que no estaba tan lejos de la realidad. Éramos todos cadáveres desgarbados esperando que alguien nos sacara de nuestra miseria con un ascenso decente o al menos un aumento que realmente se ajustara al costo de vida. Pero tenía esperanza. ¿Gente? ¿Real? Genuina. Estúpida esperanza. Porque hoy se suponía que sería diferente. Hoy anunciaban el puesto de nuevo director regional, y después de 7 años de llegar temprano, quedarme hasta tarde, resolver cada crisis que se presentaba como si fuera un superhéroe corporativo, y nunca, ni una sola vez, llamar para decir que estaba enfermo, ni siquiera cuando tenía una gripe tan fuerte que estaba casi seguro de que me estaba muriendo. Pensé que esta era mi oportunidad. Entonces ella entró. Miranda. Mi esposa. Sí, has oído bien, mi esposa. La mujer a la que prometí amar y cuidar, y a la que aparentemente le permití destruir por completo mi dignidad profesional. Entró en esa sala de conferencias como si estuviera desfilando por una pasarela en Milán, en lugar de entrar en un almacén de lujo con mala iluminación y carteles motivacionales que no se habían actualizado desde 2003. Sus tacones resonaban en el linóleo con la seguridad de quien sabía exactamente qué bomba estaba a punto de soltar. Y déjenme decirles, se veía bien. Exasperantemente bien. De esas que te hacen olvidar por un segundo que estaba a punto de arruinarte la semana. Miranda es la jefa de departamento, por cierto, un detalle divertido que hace que nuestro matrimonio parezca menos una sociedad y más un episodio retorcido de The Office que fue rechazado por ser demasiado deprimente. Llevaba el pelo tan perfecto que probablemente requirió 17 horquillas y un tutorial de YouTube, y su traje era tan impecable que probablemente podría declarar la renta él solo. Dominó la sala sin siquiera intentarlo, y todos callaron de inmediato y se enderezaron, como si fuéramos niños de kinder y la maestra entrara a decirnos quién se llevaría una estrella dorada. Mi corazón tenía esa tonta ilusión que lo aceleró, porque sin duda, después de todo lo que había hecho por esta empresa, después de cada noche de insomnio, cada emergencia que había solucionado, cada cliente al que había convencido con palabras dulces para que no cancelara su contrato, después de ser el equivalente humano de la cinta adhesiva que mantenía unido a todo este departamento, sin duda este era mi momento. Ya lo veía, Miranda sonriéndome, anunciando mi nombre, todos aplaudiendo, yo dando un humilde discurso sobre trabajo en equipo y dedicación mientras gritaba por dentro, por fin, por fin. Dios mío, por fin. Pero entonces Miranda hizo algo con la boca. Esa sonrisita, esa curva diminuta, casi imperceptible, que con los años aprendí que significaba que nada bueno estaba a punto de pasar. Era la misma sonrisita que me dedicó cuando me dijo que pasaríamos la Navidad con su madre, la misma sonrisita que usó cuando olvidó decirme que teníamos planes para cenar con su jefe, la sonrisita fatalista.
Se aclaró la garganta y la sala quedó tan en silencio que se podía oír a Dave, de contabilidad, respirando nerviosamente por la boca. Buenos días a todos, dijo con esa voz profesional que la hacía parecer completamente distinta a la mujer que comía cereal directamente de la caja a las 2 de la madrugada. Como todos saben, hemos estado buscando a alguien excepcional para ocupar nuestro nuevo puesto de director regional. Alguien con ideas frescas, pensamiento innovador y la energía que impulsará a este departamento al siguiente nivel. ¿Ideas frescas? Les he estado dando ideas frescas desde antes de que ideas frescas se convirtiera en una palabra de moda corporativa. ¿Pensamiento innovador? Una vez salvé un contrato de 6 cifras usando solo una presentación de PowerPoint y pura fuerza de voluntad. ¿Energía? Tenía tanta energía que prácticamente era un Red Bull humano. La mirada de Miranda recorrió la sala y por un hermoso y brillante instante, se posó en mí. Era el momento. Ese era el momento. Me ajusté la corbata, preparé mi cara de sorpresa pero agradecida, y felicité a Rachel, nuestra nueva directora regional. Perdón, ¿qué? ¿Qué? ¿Acaba de decir Rachel? ¿Rachel Carter? Rachel, no sé usar la fotocopiadora, Carter. Rachel es como un PDF, Carter. Rachel, llevo aquí unos 15 minutos, Carter. La sala estalló en aplausos y, te juro por Dios, todos aplaudieron como si fueran focas entrenadas en SeaWorld a las que les dan pescado como recompensa. Solo aplausos entusiastas y sin sentido, como si esto tuviera algún sentido. Como si el universo no se hubiera desviado y hubiera tirado toda la lógica a la basura. Rachel se levantó de su asiento con cara de auténtica sorpresa, lo cual, sinceramente, igual, Rachel, igual, y empezó a hacer esa falsa modestia de taparse el corazón y la boca con la mano, Dios mío, como si acabara de ganar un Oscar por un papel para el que no hizo una audición. Y entonces Miranda, mi esposa, mi pareja, la mujer que compartía mi cama y mi contraseña de Netflix, me miró fijamente, con esa sonrisa burlona aún plasmada en su rostro. Se inclinó ligeramente, y con la voz apenas lo suficientemente alta como para que la oyera por encima de los aplausos, susurró 6 palabras que juro que quedarán grabadas en mi lápida. La amistad antes que el amor, Oliver. La amistad antes del amor. La amistad antes del amor. Repito esto para los de atrás, la amistad antes del amor. Mi esposa, la persona que supuestamente me amaba más que nadie en el mundo, quien prometió ante Dios, su tía Carol y una barra libre apoyarme y cuidarme, acaba de decirme que su amistad con Rachel, su compañera de yoga, su compañera de brunch, su cómplice en los crímenes de Mimosa sin fondo, era más importante que nuestro matrimonio. Más importante que 7 años de mi sangre, sudor y lágrimas manteniendo esta empresa a flote. Esa frase me golpeó más fuerte que el pago mensual de mi préstamo estudiantil, y déjenme decirles, esas cosas me golpearon fuerte. Estamos hablando de una hipoteca a 30 años para una licenciatura en humanidades. Me dolía el pecho de verdad, no como si me hubieran dado un infarto, sino como si alguien me hubiera metido la mano en la caja torácica y me hubiera apretado el corazón como una pelota antiestrés mientras reía como un loco. Me quedé allí paralizado, mientras todos aplaudían a Rachel, que ahora estaba dando un pequeño discurso sobre lo honrada que se sentía, preparada para el reto y con ganas de aprender de todos ustedes. Lo cual era muy interesante porque llevaba un año aprendiendo de todos nosotros y aún no sabía cómo programar una reunión sin tener que reservar la sala de conferencias 2 veces. De repente, los bagels parecían aún menos apetitosos. El café sabía a traición con un toque de tueste francés, y me di cuenta con total claridad de que acababa de desperdiciar 7 años de mi vida trabajando para una empresa que valoraba las citas para un brunch por encima de la competencia. Miranda seguía mirándome con esa expresión que ahora reconocía que no era amor, apoyo ni compañerismo. Era lástima mezclada con superioridad, como si fuera un gato que acababa de tirar mi taza favorita de la encimera y estuviera esperando a ver cómo reaccionaba. Bueno, Miranda, pensé, apretando con más fuerza el alfiler hasta que creí que se rompería, estás a punto de descubrir exactamente cómo reacciono. Pero aún no. No en este momento. Porque en ese momento, iba a sentarme aquí, sonreír y empezar a planear la salida más satisfactoria que esta empresa jamás había visto. Permítanme llevarlos de vuelta al origen de este hermoso desastre, porque créanme, esta historia de origen no es tanto Spider-Man mordido por una araña radiactiva, sino más bien un tipo que se mete voluntariamente en una picadora de carne mientras todos los demás gritaban advertencias. Imaginen esto,
hace 7 años, recién salidos de nuestra luna de miel en las Bahamas, donde nos prometimos amor y apoyo eternos y todas esas tonterías de tarjetas de felicitación que suenan geniales cuando estás tomando piñas coladas en la playa, pero que resultan ser una completa basura en el mundo real. Regresamos, bronceados, felices y con un optimismo absurdo sobre nuestro futuro, y Miranda vino a mí con una idea brillante que vendió como si fuera la oportunidad de mi vida. Oliver, me dijo, tomándome la mano de esa manera que debería haber sido mi primera señal de alerta, Samit Geraisen tiene una vacante en mi departamento. Deberías postularte. Podríamos trabajar juntos. ¿No sería romántico? Romántico. De hecho, usó esa palabra. Trabajar juntos iba a ser romántico, dijo, como si fuéramos a cenar a la luz de las velas entre informes trimestrales o a besarnos junto al dispensador de agua. Lo que no mencionó fue que trabajar juntos significaba que serías mi esclavo corporativo personal mientras yo subía la escalera usando tu espalda como escabel. Pero era joven, tonta y estaba enamorada, así que solicité el puesto. Y como tenía un buen currículum y habilidades que no incluían la buena apariencia ni la vestimenta informal de negocios como mi principal cualificación, me contrataron. Mi primer día en Samit Geraisen Tel fue un martes de septiembre y recuerdo haber pensado en lo profesional que se veía todo, en lo importante que me sentía al cruzar esas puertas de cristal con mi credencial de nuevo empleado en el bolsillo de la camisa. Tenía un cubículo. Claro, era más pequeño que los armarios de la mayoría y tenía una mancha sospechosa en la alfombra de la que nadie quería hablar, pero era mío. Tenía una computadora que solo se bloqueaba 2 veces al día en lugar de constantemente, y tenía un puesto de trabajo que sonaba tan impresionante que mis padres dejaron de preguntarme cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad. Lo que no tenía ni idea era de lo que me estaba metiendo. El primer año empezó de forma bastante inocente. Horarios de trabajo normales, proyectos normales, las típicas cosas corporativas donde finges preocuparte por la sinergia y vuelves a las acciones a realizar, y todas esas frases que no significan absolutamente nada más que hacer que todos se sientan productivos. Pero luego, unos 3 meses después, las cosas empezaron a cambiar. Los servidores se colapsaron un viernes por la noche a las 7 de la tarde, justo cuando estaba a punto de irme. Todos los demás ya se habían dispersado como cucarachas cuando se encendieron las luces, pero Miranda me llamó al celular con una voz tan urgente que parecía que el edificio estaba literalmente en llamas. Oliver, gracias a Dios que sigues ahí, dijo, y pude notar el estrés en su voz, lo que me dio ganas de ayudar, porque eso es lo que hacen los esposos que apoyan, ¿verdad? Los servidores no funcionan y tenemos una presentación importante para un cliente el lunes por la mañana. Sé que es tu fin de semana, pero ¿podrías? Ni siquiera tuvo que terminar la frase. Me quedé hasta las 2 de la madrugada arreglando servidores que se habían colapsado porque nadie había actualizado el software desde la edad de piedra, y no me quejé porque estaba trabajando en equipo. Estaba siendo comprensivo. Era el tipo de empleado con el que toda empresa sueña, el que es demasiado tonto para decir que no. Eso debería haber sido algo puntual, una casualidad, una emergencia que ameritaba medidas de emergencia. Pero lo curioso de las emergencias es que, una vez que las atiendes, de repente te conviertes en el hombre de emergencias, la persona a quien recurrir, el extintor humano que aparece cuando algo sale mínimamente mal. ¿Un cliente amenazó con cancelar su contrato por un malentendido? Oliver lo solucionará. Un envío de componentes vitales se quedó atascado en la aduana de Siberia porque alguien llenó mal la documentación. Oliver se encargará. ¿Se rompió la cafetera y nadie sabía preparar café sin ella? Bueno, eso último no pasó, pero, sinceramente, no me habría sorprendido que me hubieran llamado también por eso. Cada vez que arreglaba algo, y lo arreglaba todo porque, al parecer, soy una especie de MacGyver corporativo capaz de resolver cualquier problema con solo una laptop y una ansiedad aplastante, aparecía Miranda. Me daba una palmadita en el hombro con una sonrisa orgullosa, como si yo fuera un Golden Retriever que acababa de recoger el periódico, y decía esas palabras mágicas que ahora me doy cuenta de que eran básicamente una sugestión hipnótica diseñada para mantenerme obediente. Buen chico, Oliver. Ten paciencia. Tu oportunidad llegará. Buen chico. Como si fuera una mascota. Como si hacer milagros básicos para mantener la empresa a flote fuera el equivalente a darme por vencido o hacerme el muerto, y si lo hacía suficientes veces, al final conseguiría algo mejor que una galleta seca. Le creí. Dios mío, de verdad le creí.
Pensé que todas esas noches trasnochadas, todos esos fines de semana sacrificados por cumplir plazos corporativos, todas esas veces que prefería arreglar los problemas de alguien en lugar de cenar con amigos, dormir o tener algo parecido a una vida fuera del trabajo, pensé que todo eso me estaba llevando a algo. Pensé que era una inversión en mi futuro, como depositar dinero en una cuenta de jubilación, solo que en lugar de dinero, era mi cordura, y en lugar de una cuenta de jubilación, era un agujero negro que no me daba nada a cambio. El segundo año trajo más de lo mismo, solo que ahora las emergencias eran más grandes y frecuentes, como si el universo hubiera decidido que necesitaba subir de nivel en el juego del sufrimiento corporativo. El tercer año, básicamente dirigía la mitad del departamento mientras Miranda se atribuía el mérito en las reuniones. En el cuarto año, capacité a 3 personas nuevas y todas ascendieron antes que yo. En el quinto, dejé de contar los fines de semana que había perdido. En el sexto, me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había tomado unas vacaciones de verdad sin revisar el correo cada 30 minutos porque siempre había algo en llamas. Al parecer, yo era la única persona en toda la empresa que sabía dónde estaba el extintor. Y a pesar de todo, de cada sacrificio, de cada trasnochada, de cada vez que elegía el trabajo por encima de cualquier otra cosa, Miranda me repetía lo mismo: ten paciencia, tu oportunidad llegará. Se convirtió en un mantra, una promesa, una zanahoria que me daban en la cara mientras corría en la rueda de hámster de la mediocridad corporativa. Trabajé más duro que nadie. Tenía un historial de asistencia impecable que haría llorar de alegría a los maestros de primaria. Nunca me quejé, nunca me opuse, nunca exigí reconocimiento por todas las veces que había salvado proyectos del colapso, clientes de la retirada o todo el departamento del caos. Mi oportunidad, que se suponía que llegaría, resultó ser un trofeo por participar. Fueron 7 años de horas extras gratuitas y sin remuneración, disfrazadas de oportunidades de crecimiento. Era el privilegio de ser indispensable y, al mismo tiempo, ser completamente ignorado. Otros recibían bonificaciones. Otros recibieron reconocimiento. Otros ascendieron. ¿Qué recibí yo? Un apretón de manos, un agradecimiento por ser tan buen compañero. Y con mucha suerte, un pin de empresa gratis que probablemente costaría 12 centavos fabricar. Olvídate de relojes de oro, fiestas de jubilación o cualquier otra cosa típica de agradecimiento corporativo. Tenía suerte si me daban una grapadora gratis que no se atascaba cada 3 veces que la usaba. Tenía suerte si Miranda recordaba dar las gracias entre delegaciones de la siguiente tarea imposible. Tenía suerte si alguien reconocía que la razón por la que este departamento no había colapsado por completo era porque yo lo mantenía unido con solo determinación y una cantidad francamente insalubre de cafeína. 7 años. 7 años siendo la persona confiable. La capaz. La que lo solucionaba todo y no pedía nada a cambio, salvo quizás, algún día, un poco de reconocimiento o ascenso. 7 años de mi vida que jamás recuperaré, los pasé construyendo la historia de éxito de alguien más mientras mi propia carrera se estancaba como un estanque sin circulación. ¿Y lo peor? Lo peor de todo fue que lo hice voluntariamente. Nadie me obligó. Me ofrecí como voluntario para esta esclavitud, me alisté con entusiasmo y me convencí de que, con el tiempo, toda esta lealtad y trabajo duro significarían algo. Alerta de spoiler, no significó nada. Rachel Carter llegó tranquilamente a Summit Horizon Tech un martes por la mañana hace menos de un año, y recuerdo ese día con la claridad que suele reservarse para eventos traumáticos y momentos realmente embarazosos de la secundaria. Apareció con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que la cuota mensual de mi coche, con un café de uno de esos lugares boutique donde escriben mal tu nombre a propósito porque es peculiar, y tenía una sonrisa brillante, reluciente y completamente despistada que irradiaba la energía que solo tienes cuando nunca has trabajado más de 17.1 en toda tu vida. Era como un cachorro de Golden Retriever humano, todo entusiasmo y cero habilidades. Entrando a la oficina como si el trabajo fuera una aventura divertida en lugar del trabajo agotador que todos conocíamos. Miranda la presentó al equipo con demasiada emoción, como si estuviera entregando un premio en un concurso en lugar de a una nueva empleada que inevitablemente se convertiría en el problema de todos. Hola a todos, esta es Rachel Carter. Se unirá a nuestro equipo y sé que aportará nuevas perspectivas a nuestro departamento. Nuevas perspectivas. En el lenguaje corporativo, eso significa que no tiene ni idea de lo que hace. Pero es mi amiga, así que todos vamos a fingir que todo está bien.
Las señales de alerta estuvieron ahí desde el primer día. ¿Gente? Estaban allí, saludando frenéticamente, haciendo una coreografía completa para llamar mi atención. ¿Pero les presté atención? No. Porque soy un idiota con sentido de la compasión. El primer día de Rachel fue como ver a un cervatillo intentar patinar sobre hielo. No encontraba el baño. El baño tenía un letrero gigante que decía, baño, en letras tan grandes que se veían desde el espacio. Me preguntó dónde estaba el armario de suministros 3 veces, y cada vez que se lo decía, se olvidaba en una hora y deambulaba por la oficina como si estuviera en una especie de búsqueda del tesoro. Pero lo más sorprendente, el momento que debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber sobre las cualificaciones de Rachel, fue cuando me envió un correo electrónico profesional de verdad, preguntando, ¿qué es un PDF? Permítanme repetirlo para enfatizar. ¿Qué es un PDF? No, ¿cómo se crea un PDF o qué programa se debe usar para PDF, sino literalmente, ¿qué es un PDF? Como si fuera algún animal exótico del que había oído hablar pero que nunca había visto en libertad. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla del ordenador, leyendo el correo una y otra vez, preguntándome si me estaba dando un infarto o si se trataba de una broma elaborada. Pero no, Rachel hablaba en serio. De verdad que no sabía que era un PDF en el año 2000, trabajando en una empresa tecnológica, en un puesto que inevitablemente la obligaría a interactuar con documentos digitales a diario. ¿Y Excel? Madre mía. Excel era un desastre. Estoy casi segura de que Rachel pensaba que Excel era una especie de clase de gimnasia, como una clase de spinning o CrossFit o uno de esos programas de entrenamiento de moda donde la gente da vueltas a las ruedas y grita un montón. La primera vez que le pedí que abriera una hoja de cálculo, me miró como si le hubiera pedido que hiciera una cirugía a corazón abierto usando solo un tenedor y pensando en positivo. Hizo clics en su escritorio al azar, abriendo y cerrando programas como si jugara al topo, hasta que finalmente extendí la mano y abrí Excel. Ah, dijo, con un tono de descubrimiento genuino, es el verde con la décima. Sí, Rachel, es el verde con la décima, estrellita dorada para ti. Pero aquí fue donde cometí mi error crítico, el error que me atormentaría como aquel sushi de gasolinera que comí en la universidad. Sentí lástima por ella. Ya lo sé, nunca sientas lástima por la gente despistada del mundo empresarial estadounidense, porque de alguna manera siempre acaban siendo tu jefe. Pero parecía tan perdida, tan abrumada, tan genuinamente confundida con las funciones básicas de la oficina, que no pude evitarlo. Empecé a entrenarla, no porque fuera mi trabajo, definitivamente no lo era, sino porque, al parecer, soy un masoquista que disfruta añadiendo trabajo extra a mi ya desbordante agenda de responsabilidades. Le enseñé a usar la fotocopiadora, lo cual fue toda una aventura porque Rachel logró atascarla 2 veces en el mismo día, creando una explosión de papel que parecía la explosión de un cañón de confeti. Le enseñé a programar reuniones sin reservar 2 veces las salas de conferencias, aunque nunca dominó esa habilidad y seguía programando sin querer 3 reuniones diferentes en la misma sala a la misma hora, como si intentara crear una especie de situación desastrosa. Le expliqué la etiqueta del correo electrónico, lo cual, al parecer, era necesario porque los primeros borradores de Rachel parecían mensajes de texto a sus amigas, con sus risas y sus «Dios mío», y demasiados signos de exclamación para alguien que hablaba de presupuestos trimestrales. Básicamente, me convertí en su soporte informático personal, su coach personal y su niñera corporativa, todo en uno. Cada vez que tenía una pregunta, y tenía muchísimas, se acercaba a mi cubículo con cara de impotencia y decía, «Oliver, siento mucho molestarte, pero», y entonces me preguntaba algo que una búsqueda en Google podría haber respondido en 30 segundos. ¿Cómo formateo este documento? Oliver lo sabe. ¿Dónde encuentro los informes del último trimestre? Pregúntale a Oliver. ¿Cuál es la política de la empresa sobre prácticamente cualquier tema? Oliver te lo dirá. Era como una Wikipedia humana, solo que en lugar de obtener ingresos por publicidad, tenía la satisfacción de saber que estaba facilitando la completa incompetencia de alguien. Rachel era básicamente un Tamagotchi corporativo que mantuve con vida por un equivocado sentido de la responsabilidad. ¿Recuerdas esas cosas? ¿Esas pequeñas mascotas digitales de los 90 que morían si te olvidabas de alimentarlas? Esa era Rachel. Solo que en lugar de alimentarla digitalmente, le daba información y asistencia constantes, y hacía la mitad del trabajo cuando inevitablemente metía la pata.
Y, al igual que un Tamagotchi, requería atención constante o todo se iría al garete. La diferencia era que, cuando un Tamagotchi moría, simplemente se podía reiniciar. Cuando Rachel se equivocaba, se convertía en mi problema, lo que significaba más trasnochadas, más estrés y más preguntas sobre por qué había pensado que ayudarla era buena idea. Lo bueno de Rachel era que no era mala ni maliciosa. No intentaba sabotear a nadie ni robarle el crédito. Era genuina y profundamente incompetente, de una forma casi impresionante. Se necesita un talento especial para ser tan malo en las funciones básicas de oficina, y al mismo tiempo, mantener la confianza de alguien que cree que lo está arrasando. Completaba una tarea mal, espectacularmente mal, de maneras que parecían desafiar las leyes de la probabilidad, y luego sonreía con orgullo como si acabara de resolver el problema del hambre en el mundo. Mientras tanto, yo estaría en segundo plano corrigiendo sus errores, arreglando sus desastres y, en general, evitando que pequeños desastres se convirtieran en catástrofes departamentales. Así transcurrieron los meses. Yo entrenando a Rachel. Rachel no retenía nada. Le estaba enseñando de nuevo exactamente lo mismo. Rachel se hacía la sorprendida, como si nunca hubiera oído nada. Fue como aquella película El día de la marmota, solo que en lugar de que Bill Murray aprendiera a ser mejor persona, yo simplemente le enseñaba repetidamente a alguien a adjuntar un archivo a un correo electrónico. Me repetía una y otra vez que mejoraría, que con el tiempo Rachel aprendería lo suficiente para ser autosuficiente, que mi inversión de tiempo y paciencia daría sus frutos cuando finalmente se convirtiera en un miembro competente del equipo capaz de asumir su propio peso. Alerta de spoiler, eso nunca ocurrió. En cambio, lo que ocurrió fue que menos de un año después de llegar a Samit Geraisentes como la empleada más despistada de la historia de la compañía, después de que yo misma la guiara en cada tarea, tras demostrar una y otra vez que no tenía ni idea de lo que hacía, Rachel Carter se convirtió en mi superiora. Mi jefa. La directora regional. La mujer que una vez me preguntó si Internet y Wi-Fi eran lo mismo ahora me iba a dar instrucciones y tomar decisiones que afectarían a todo el departamento. Adelantémonos a esa maldita reunión del lunes por la mañana, y allí estaba ella, poniéndose de pie para aceptar su ascenso con la misma sonrisa radiante y la misma energía despistada, solo que ahora tenía autoridad. Ahora tenía poder. Ahora era oficialmente mi problema, pero de una forma completamente nueva. La novata que no encontraba la fotocopiadora sin mapa y brújula era ahora la directora regional, y se esperaba que sonriera, aplaudiera y fingiera que esto tenía algún sentido. Al parecer, en el maravilloso mundo de Samit Geraisentes, la ignorancia no era solo una bendición, sino una vía rápida hacia la gerencia. ¿Quién necesitaba habilidades, experiencia o competencias básicas cuando tenías los contactos adecuados? ¿Quién necesitaba saber qué era un PDF cuando podías ser simplemente la mejor amiga del gerente del departamento? Las reglas que había estado siguiendo: trabajar duro, ser confiable, desarrollar tu experiencia, ascender aparentemente eran para ingenuos como yo. La verdadera regla, la que nadie se había molestado en incluir en el manual del empleado, era simple: no es lo que sabes, sino con quién haces yoga los sábados por la mañana. Si hay algo que se propaga más rápido que un virus informático en una oficina, son los chismes. Y déjenme decirles, después de anunciar el ascenso de Rachel, los chismes en Samit Geraisentes se dispararon como si alguien les hubiera inyectado esteroides y Red Bull. Aproximadamente 45 segundos después del anuncio de Miranda, comenzaron los rumores. Me refiero a ese tipo de susurro de oficina que, de alguna manera, es más fuerte que una conversación normal, donde la gente se acerca y habla con las manos ocultas, dejando muy claro que están hablando de algo jugoso. Es como ver un documental sobre la naturaleza y las suricatas, solo que en lugar de vigilar a los depredadores, todos están atentos para asegurarse de que recursos humanos no esté al alcance del oído. Ni siquiera tuve que buscar los chismes, me encontraron a mí. Todavía estaba sentado en esa sala de conferencias, todavía procesando el hecho de que mi esposa acababa de elegir a su compañera de almuerzo en lugar de a su esposo, todavía tratando de averiguar si esto era la vida real o una especie de pesadilla elaborada, cuando Jennifer de contabilidad se inclinó y dijo: «¿Sabes que Rachel es la mejor amiga de Miranda de la clase de yoga, verdad?» Lo dijo con un tono que sugería que yo era la única persona en todo el edificio que no sabía esta información, como si fuera de conocimiento público que se había publicado en el tablón de anuncios de la empresa entre los procedimientos de seguridad contra incendios y el anuncio sobre el baby shower de Janet. Clase de yoga. Claro que era clase de yoga. Porque, naturalmente,
El ascenso profesional en una empresa tecnológica multimillonaria debería determinarse por con quién puedes hacer la postura del perro boca abajo un sábado por la mañana. Olvídate de las cualificaciones, la experiencia o la capacidad para realizar las funciones básicas del trabajo. Lo que realmente importa es si puedes mantener el equilibrio sobre una pierna mientras cantas OM en sincronía con el jefe de departamento. Debería haberlo sabido. Debería haber empezado a practicar yoga hace años en lugar de perder el tiempo desarrollando habilidades y experiencia. Quizás si hubiera sido más flexible en sentido literal, habría tenido más éxito en sentido figurado. Pero Jennifer apenas estaba empezando. Era como una sumiller de chismes y había sacado lo mejor para esta ocasión. Y, continuó, claramente disfrutando. Pasaron sus vacaciones juntos en Cabo el verano pasado. Hay fotos en Instagram. Llevan trajes de baño iguales. Trajes de baño a juego. Reflexionemos un momento. Mientras yo estaba en casa comiendo cenas para microondas y trabajando en informes que debían entregar el lunes por la mañana, mi esposa y su futura empleada, la pequeña Estrella, estaban en Cabo, México, tomando bebidas tropicales y tomándose selfies con ropa de playa a juego. Ni siquiera sabía que se habían ido de vacaciones juntos. Miranda me había dicho que iba a una conferencia de desarrollo profesional en San Diego, algo que ahora entendía que era técnicamente cierto si consideras desarrollo profesional desarrollar una relación profesional con la persona a la que vas a promocionar injustamente. El chisme se extendió por la oficina como un reguero de pólvora en una sequía. Para la hora de comer, había oído unas 17 versiones diferentes de la saga de la amistad entre Rachel y Miranda, cada una más elaborada que la anterior. Alguien dijo haberlas visto juntas en una clase de spinning. Otra persona juró haberlas visto en una vinoteca de la zona elegante de la ciudad, de esos lugares donde una copa de vino cuesta más que todo mi presupuesto semanal para el almuerzo. Karen de Recursos Humanos, sí, se llamaba Karen porque el universo tiene sentido del humor, mencionó que los había visto salir juntos del edificio al menos 3 veces por semana para lo que, según ellos, eran almuerzos de trabajo, pero que todos sabían que eran almuerzos normales donde probablemente hablaban de todo menos de trabajo. La prueba más contundente vino de Mark, mi vecino de cubículo y lo más parecido a un amigo de verdad que tenía en este infierno corporativo. Mark llevaba en la empresa casi tanto tiempo como yo, y había visto cómo se desarrollaba todo el asunto de Rachel con la misma frustración y desconcierto que yo. Se acercó a mi cubículo después de comer, con la mirada puesta en que acababa de descubrir el sentido de la vida, y fue decepcionante. Hermano, dijo, porque Mark era de los que seguía diciendo, hermano, a sus 30 y tantos y de alguna manera, lo había conseguido. Lo entendí. Nunca competiste con Rachel por ese ascenso. Estabas compitiendo contra un compañero de brunch, contra alguien que sabe el café que Miranda pidió, el nombre de su instructora de spinning favorita y probablemente qué tipo de mascarillas usa los domingos por la noche. No se equivocaba. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía todo, horrible y clarísimo. No se trataba de cualificaciones. No se trataba de quién hacía mejor el trabajo, quién tenía más experiencia o quién había mantenido el departamento unido durante 7 años mientras todos los demás fingían trabajar. Se trataba de pulseras de la amistad, aperitivos compartidos y tener el número de alguien guardado en el móvil con un apodo adorable y un montón de emojis. Se trataba de formar parte del club, del círculo íntimo, del grupo especial de personas que ascendían no por mérito propio, sino porque conocían a la gente adecuada, se reían de los chistes adecuados y asistían a las clases del ciclo del alma adecuadas. Las olimpiadas de cotilleos de la oficina continuaban durante toda la semana, con nuevos eventos que se añadían a diario. Estaba el evento donde Miranda y Rachel tomaban un café juntas, tan frecuente que ya casi no contaba como cotilleo. Hubo un concurso de escucharlos haciendo planes para el fin de semana, que ganó Sara, de marketing, quien afirmó haberlos oído hablar de un día de spa. Incluso hubo un maratón de redes sociales donde encontraron pruebas de su amistad, que varias personas se tomaron demasiado en serio, revisando años de publicaciones de Instagram como si fueran agentes del FBI investigando una organización criminal y las pruebas que encontraron. Fue condenatorio. Fotos de Miranda y Rachel, como conciertos juntas, registros en restaurantes que definitivamente no podía pagar, comentarios en las publicaciones de la otra con ese tono particular de bromas privadas y experiencias compartidas.
Incluso había una foto de hace 2 años, de ellas en una carrera benéfica de 5 kilómetros, ambas con camisetas que decían corriendo por una buena causa y con aspecto demasiado feliz para ser personas que supuestamente estaban haciendo ejercicio. 2 años. A Rachel ni siquiera la habían contratado, lo que significaba que Miranda llevaba más tiempo planeando esto que yo planeando que cenar casi todas las noches. Un chico del departamento de informática, creo que se llamaba Steve o quizás Stuart, la verdad es que todos los informáticos se juntaban, afirmó haberlos visto juntos en un mercado de agricultores comprando col rizada orgánica y queso artesanal. ¿Se reían?, dijo con tono amenazador, como si reírse en un mercado agrícola fuera evidencia de una conspiración corporativa. ¿Y saben qué? En ese momento, en cierto modo lo era. Cada risa compartida, cada café, cada clase de yoga, cada sesión de spinning y cada cita para almorzar era un ladrillo en el muro que mantenía a gente como yo, gente que realmente hacía su trabajo y lo hacía bien, mirando desde fuera. Los chismes alcanzaron tal intensidad que incluso gente de otros departamentos empezó a opinar. Alguien de ventas mencionó que habían oído que Miranda y Rachel planeaban ir juntas a Sedona a un retiro espiritual, lo cual parecía inventado, pero también era justo lo que harían. Una mujer de operaciones juró haberlas visto salir juntas de una peluquería de lujo, ambas con el pelo recién peinado y esa sonrisa de satisfacción que da pasar 3 horas dejándose mimar mientras el resto nos preguntábamos si podríamos permitirnos un corte de pelo en Supercuts. Pero mi chisme favorito, y por favorito me refiero al que me hizo querer tirar la computadora por la ventana, vino de Dave, de contabilidad. Dave era un tipo tranquilo, reservado y siempre almorzaba el mismo sándwich de mantequilla de cacahuete. Así que, cuando contribuía a la fuente de chismes, la gente lo escuchaba. Afirmó haber visto personalmente a Miranda y Rachel en un restaurante celebrando algo, y cuando les preguntó de qué se trataba, intercambiaron una mirada cómplice, y Miranda respondió, solo celebrando planes para el futuro. Planes para el futuro. Esto ocurrió meses antes de que se anunciara el puesto de director regional, meses antes de que estuviera oficialmente disponible. Habían estado celebrando el ascenso de Rachel antes de que yo supiera que había un ascenso por el que competir. Todos tenían una teoría sobre la profundidad de este favoritismo. Algunos pensaban que era simplemente un nepotismo común y corriente, del tipo me cae bien mi amiga, así que le daré un buen trabajo, que suele ocurrir en todas las oficinas. Otros pensaron que fue más calculado, que Miranda había reclutado específicamente a Rachel fuera de la empresa con la intención de acelerar su ascenso a la gerencia. Los teóricos de la conspiración, y en todas las oficinas los hay, sugirieron que había algún tipo de plan a largo plazo, que Rachel sería preparada para eventualmente asumir el puesto de Miranda cuando ascendiera, creando una dinastía de incompetencia que gobernaría Summit Geraisen durante generaciones. Mark lo resumió a la perfección una tarde en la que ambos fingíamos trabajar mientras en realidad comíamos bocadillos de la máquina expendedora por estrés en la sala de descanso. Amigo, dijo, picando lo que creo que era una galleta de queso, pero sabía más a tristeza. En esta empresa, la lealtad no importa. El mérito no importa. Trabajar como un loco durante 7 años no importa. ¿Sabes qué importa? Si pueden o no compartir nachos y reírse de su pasión compartida por el hot yoga mientras planean qué crucero por el Mediterráneo harán juntos el próximo verano. Hizo una pausa, con una expresión de genuina tristeza por mí. No estabas compitiendo en una entrevista de trabajo, tío. Estabas compitiendo en un concurso de amistad, y ni siquiera sabías que debías llevar traje de noche. Y ahí fue cuando lo entendí de verdad. Todos esos años trasnochando, solucionando problemas, siendo confiable, competente y todo lo que un buen empleado debe ser, nada de eso importó. Había estado jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a un juego completamente distinto, uno donde las reglas eran ser amigo del jefe, saber tomar una buena foto para Instagram y compartir opiniones similares sobre el café carísimo. Había pasado 7 años construyendo mi currículum cuando debería haber estado construyendo una amistad basada en el aprecio mutuo por las mimosas sin fondo y los trajes de baño a juego. Esa semana, la medalla de oro en las Olimpiadas del Chisme fue para el colectivo de oficinistas por descubrir la evidente verdad de que Summit Geraisen Tech no se basaba en méritos, cualificaciones ni en ninguno de esos conceptos anticuados y anticuados. Se basaba en a quién conocías, con quién almorzabas y con quién habías forjado un vínculo sagrado, además de en la apreciación compartida por la ropa deportiva cara y las tendencias de bienestar. Y yo,
El pobre idiota que creía que el trabajo duro importaba, acababa de aprender la lección más difícil de mi vida profesional. ¿Sabes lo que dicen de que la venganza es un plato que se sirve frío? Bueno, estaba a punto de servir el plato más frío y satisfactorio que esta compañía jamás había probado, y lo iba a hacer con una sonrisa tan grande que haría que el Joker pareciera que estaba teniendo un mal día. Cuando Miranda coronó a Rachel reina del castillo corporativo, no lloré. No grité. No volteé la mesa de conferencias como si estuviera en una película de acción. Aunque, déjenme decirles, la tentación fue tan fuerte que me temblaron los dedos. No, hice algo mucho mejor. Hice algo que atormentaría a esta empresa, y en concreto a Miranda, durante mucho, mucho tiempo. Mantuve la calma. Una calma inquietante. El tipo de calma que llega justo antes de que llegue un huracán de categoría 5. Me levanté de la silla lenta y deliberadamente, como si estuviera actuando en una obra de teatro y quisiera asegurarme de que el público captara cada movimiento. Para entonces, la sala de conferencias estaba casi vacía. Todos se habían dispersado para ir a difundir más chismes o fingir que hacían un trabajo de verdad, o lo que sea que la gente haga después de presenciar una ejecución profesional. Pero Miranda seguía allí, con aspecto satisfecho, y Rachel estaba cerca, probablemente aún disfrutando de su ascenso completamente inmerecido. Y lo más importante, el señor Harrison, nuestro director ejecutivo, recogía sus papeles en la cabecera de la mesa, preparándose para su próxima reunión, donde probablemente le arruinaría el día a alguien. Empecé a aplaudir. No irónicamente, ni lenta y dramáticamente como en esas películas donde el villano aplaude lentamente antes de revelar su malvado plan. No, aplaudí con entusiasmo y a viva voz. Aplaudí con entusiasmo, a gritos, con un fervor aparentemente genuino. Aplaudí como si Rachel acabara de ganar una medalla de oro olímpica en lugar de un ascenso para el que no estaba cualificada. Aplaudí con tanta fuerza que me empezaron a doler las palmas, y pude ver la confusión que se extendía por el rostro de Miranda, como si no pudiera entender si estaba sufriendo una crisis nerviosa o si me había sustituido en secreto una persona de la cápsula, realmente entusiasta del nepotismo corporativo. Felicidades, Rachel, dije, y mi voz sonó tan alegre que parecía un anuncio de antidepresivos. Es muy merecido. De verdad, me alegro mucho por ti. El sarcasmo se cernía sobre mis palabras como una mina terrestre, pero lo pronuncié con tanta sinceridad que Rachel sonrió y me dio las gracias, porque, claro, era lo suficientemente inconsciente como para tomárselo al pie de la letra. Miranda, en cambio, me conocía lo suficiente como para darse cuenta de que algo no cuadraba. Entrecerró los ojos ligeramente, y pude ver cómo le daba vueltas la cabeza, intentando descifrar qué tramaba. Fue entonces cuando metí la mano en el bolso de mi portátil, que había traído convenientemente a la reunión, aunque nadie suele llevar el suyo a los anuncios matutinos. Saqué un sobre blanco y nítido, de esos que se usan para documentos importantes o invitaciones de boda, o, en este caso, la carta de renuncia más satisfactoria jamás escrita en la historia de las empresas estadounidenses. Me quedé despierto hasta tarde la noche anterior a escribirla, y déjenme decirles que era hermosa, profesional, concisa y absolutamente devastadora por su irrevocabilidad. Me acerqué al señor Harrison con la confianza que no había sentido en años. Estaba metiendo papeles en su maletín, probablemente pensando ya en su próxima reunión, en su hora del té del fin de semana o en lo que sea que piensen los directores ejecutivos cuando no están arruinando la vida de sus empleados. Coloqué con cuidado el sobre la mesa justo delante de él, asegurándome de que estuviera perfectamente alineado y fuera imposible de ignorar. La sala quedó en completo silencio. Incluso Rachel dejó de sonreír. Señor Harrison, dije, manteniendo ese mismo tono alegre que empezaba a hacerme doler la cara. Quería entregarte esto personalmente mientras estamos todos reunidos aquí celebrando esta maravillosa noticia. Hice un gesto hacia Rachel, con una sonrisa en el rostro. Ya que hoy estamos repartiendo felicitaciones, pensé que era el momento perfecto para compartir las mías. Esta es mi carta de renuncia, con efecto inmediato. Bueno, dentro de 2 semanas, técnicamente, porque soy así de profesional, pero ya se hacen una idea. El director ejecutivo cogió el sobre como si fuera a explotar. Su rostro recorrió una asombrosa mezcla de emociones, confusión, incredulidad y, finalmente, un horror abrumador al abrirlo y empezar a leer. Lo mantuve breve y conciso, como debe ser una carta de renuncia. Nada de largas explicaciones sobre sentirme infravalorado,
ver a gente menos cualificada ascender o trabajar a destajo durante 7 años sin que nadie me diera importancia. Una declaración simple y profesional. Por la presente, renuncio a mi puesto en Summit Horizontet, con efecto a partir de 2 semanas. Gracias por la oportunidad. Mucha suerte con tus futuros proyectos. Fue perfecto porque lo decía todo sin decir nada. El señor Harrison lo leyó una vez y luego lo volvió a leer, como si las palabras cambiaran si se concentraba lo suficiente. Su cara se estaba poniendo de un rojo peculiar que me recordaba al ketchup caducado. Ya sabes, ese rojo intenso y furioso que significa que algo anda muy mal. Me miró, luego a Miranda, luego a mí, y juro que pude ver cómo le subía la presión arterial en tiempo real. Es una broma, prácticamente gritó, su voz resonando en las paredes de la sala de conferencias de una forma que habría sido aterradora si no me hubiera ido ya de allí. No dije, haciendo sonar la P para enfatizar, manteniendo esa actitud exasperantemente alegre. No era una broma, no era una táctica de negociación, no era una llamada de atención, solo la típica renuncia de alguien que ha decidido que vale más que bagels rancios gratis y que lo pasen por alto por quienes creen que PDF es una nueva bebida energética. Bueno, quizá no pude resistirme a un pequeño codazo. Demándenme. El director general dio un golpe en la mesa, haciendo que todos en la sala se sobresaltaran menos yo. Había estado esperando el dramatismo. 7 años, gritó, y salpicó su boca de una forma que, sinceramente, fue bastante asquerosa. Llevas 7 años en esta empresa. No puedes irte así como así. Su corbata prácticamente lo estrangulaba mientras su cuello se abultaba, y me pregunté brevemente si debería preocuparme por si le daba un derrame cerebral, pero luego recordé que era el mismo tipo que acababa de ver cómo me pasaban por alto para un ascenso en favor de alguien que no sabía usar una fotocopiadora y no dijo nada. Así que, ya sabes, mi compasión fue limitada. Me recosté en la mesa de conferencias, cruzando los brazos en lo que esperaba que fuera una pose despreocupada y completamente despreocupada. Era el momento. Era mi momento. Este era el instante que había estado preparando, probablemente inconscientemente, durante los últimos 7 años de ingrata servidumbre. Tiene toda la razón, señor Harrison, dije, asintiendo pensativamente como si realmente estuviera considerando su punto. Llevo aquí 7 años. 7 largos y maravillosos años en los que he solucionado todas las crisis, gestionado todas las emergencias, capacitado a todos los nuevos empleados incompetentes, en general, evitado que este departamento se hundiera en un agujero negro de disfunción corporativa. ¿Y saben qué obtuve a cambio de tanta lealtad y trabajo duro? Hice una pausa para darle un toque dramático, asegurándome de que todos en la sala estuvieran pendientes de mis siguientes palabras. Miranda palideció. Rachel parecía confundida, como si no pudiera seguir lo que estaba pasando. El rostro del señor Harrison se ponía cada vez más rojo. Pude ver a alguien que no sabía la diferencia entre Excel y una clase de ejercicios ascender a director regional. Así que sí, creo que puedo irme. De hecho, creo que irme es la decisión profesional más inteligente que he tomado en 7 años. Pero aún no había terminado. Ay, no, ya estaba en racha, y después de 7 años de morderme la lengua, ser profesional y tragarme la frustración, las palabras fluían de mí como agua de una presa rota. Pero le diré una cosa, señor Harrison, continué, con la voz desbordando más dulzura de la que un diabético debería consumir, estoy segura de que estará bien. Después de todo, todavía tiene a Rachel. Me giré para mirarla y ella sonrió nerviosamente, sin entender aún que la estaba tomando el pelo. Es genial. Tiene mucho talento. O sea, la semana pasada aprendió a imprimir a color. Eso sí que es material de gestión. Y estoy seguro de que cuando llegue la próxima crisis, y créeme, siempre hay una, la manejará con la misma competencia que ha demostrado con todo lo demás. Quizás pueda hacer yoga para superar la caída del servidor. O pilates para la próxima emergencia con un cliente. Las pulseras de la amistad lo solucionan todo, ¿verdad? La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Miranda parecía querer desaparecer en el suelo. El señor Harrison abría y cerraba la boca como un pez, intentando articular palabra, pero sin éxito. Rachel por fin había dejado de sonreír, lo cual, francamente, fue un alivio porque su indiferencia empezaba a dolerme el alma. Tranquilo, jefe, dije,
levantándome de la mesa y ajustándome la chaqueta como si me estuviera preparando para irme, aunque todavía era de mañana. ¿Todavía tienes a Rachel? ¿Sabe cómo imprimir emojis en Microsoft Word? Eso es básicamente lo mismo que dirigir un departamento, ¿verdad? Seguro que estará bien. Todo irá bien. Esto está bien. Y dicho esto, tomé mi maletín, les hice a todos un pequeño saludo que sin duda fue irrespetuoso, pero técnicamente no podía quejarme, y caminé hacia la puerta. Justo antes de irme, me giré una vez más porque, al parecer, no pude evitarlo. Ah, ¿y Miranda? Me miró con los ojos muy abiertos, y por un segundo, solo un segundo, vi algo que podría haber sido arrepentimiento. La amistad antes que el amor, ¿verdad? Espero que haya valido la pena. Salí de la sala de conferencias con la cabeza bien alta, dejando atrás a un director ejecutivo con cara de haberse tragado un limón, a una esposa que acababa de darse cuenta de que había cometido un error catastrófico y a un director regional que probablemente aún no entendía que era un PDF. Mientras volvía a mi cubículo, oí al señor Harrison empezar a gritar, probablemente a Miranda, posiblemente al universo en general. Su voz resonó por el pasillo. No puedo perder a mi mejor artista. ¿Entiendes lo que has hecho? ¿Y sabes qué? Tenía razón. Yo era su mejor intérprete. Lo había sido durante 7 años. Pero ese barco zarpó, chocó contra un iceberg y se hundió en el fondo del océano. Porque lo curioso de la lealtad, el trabajo duro y ser indispensable es que nada de eso importa si quienes trabajan contigo no lo valoran. Y Samit Geraisen me acababa de demostrar, de la forma más clara posible, cuánto han valorado mis 7 años de servicio. Así que sí, habían perdido a su mejor empleado, y yo había ganado algo infinitamente más valioso, mi dignidad, mi amor propio y la satisfacción absoluta de ver sus caras al marcharme. La mejor renuncia de mi vida. Si pensé que mi carta sería el final del drama, estaba hilarantemente equivocado. Lo que siguió fue básicamente el equivalente corporativo a presenciar el colapso de un reality show. Solo que en lugar de ocurrir en una isla tropical con cámaras y música dramática, ocurrió en una sala de conferencias estéril con luz fluorescente y un ligero olor a café quemado. Y tuve asientos en primera fila para el mejor programa que Samit Geraisen Tech había producido jamás, totalmente gratis, mejor que Netflix, más entretenido que cualquier comedia y muchísimo más satisfactorio porque no solo lo estaba viendo. Yo lo había provocado. El señor Harrison entró en lo que solo puedo describir como un estado de colapso nuclear total. Hablamos de DEFCON 1, alerta roja, todos a bordo, el barco se hunde y hay que culpar a alguien de inmediato, una especie de colapso. Su rostro había pasado de ese rojo de ketchup caducado que mencioné antes, y ahora se acercaba a un color inexistente en la naturaleza, entre morado e infrarrojo. Estoy casi seguro de que podía ver las venas de su frente latiendo desde el otro lado de la habitación, y su corbata, de alguna manera, se había torcido aún más, como si intentara escaparse de su cuello antes de que las cosas empeoraran. 7 años, volvió a gritar, aparentemente anclado en ese hecho como un disco rayado. Oliver, llevas 7 años en esta empresa. No puedes irte así como así. Esta vez golpeó la mesa de conferencias con ambas manos, haciendo que los bagels baratos saltaran y una taza de café casi se cayera. Alguien debería haberle dicho que gritar lo mismo más fuerte no lo hace más convincente, pero no iba a interrumpir su presentación. Esto era demasiado bueno. Había llegado a la mitad de la puerta, pero me detuve y me di la vuelta porque, sinceramente, ¿cómo no? Esto era oro en entretenimiento. Me apoyé en el marco de la puerta, crucé los brazos y puse mi expresión más inocente, la que revela quién soy yo, aunque sabía con certeza que sí, usted es el que causa todo este caos. En realidad, señor Harrison, dije con la calma que da el que ya se ha desconectado, puedo irme. Así es como funcionan las renuncias. Está literalmente en el nombre. Renuncio. Del latín resignare, que significa deshacer o cancelar. Estoy bastante seguro de que ha existido desde entonces, como en la antigua Roma o algo así. Han tenido 2000 años para resolver los problemas del sistema. Su ojo tembló de verdad. No sabía que eso le pasara a la gente fuera de los dibujos animados, pero ahí estaba, su ojo izquierdo con un pequeño espasmo que sugería que estaba a 3 segundos de llorar o de tirar algo. Esto es inaceptable, gritó,
y noté que Miranda se había encogido contra la pared como si intentara fundirse con el yeso y desaparecer. Una decisión inteligente, sinceramente. Cuando el director ejecutivo está en crisis, la mejor estrategia es hacerse invisible. Eres mi mejor empleado. ¿Entiendes lo que le estás haciendo a este departamento? ¿A esta empresa? Ah, lo entendí perfectamente. Eso fue lo mejor. Entendí exactamente lo que estaba haciendo, y fue una sensación increíble. Tranquilo, jefe, dije, y me aseguré de enfatizar la palabra, jefe, con el sarcasmo justo para dejar claro que ya no sería mi jefe. No me necesitas. Ahora tienes a Rachel. La señalé con un gesto, y parecía un ciervo deslumbrado, completamente paralizada y sin saber si debía sentirse ofendida, halagada o simplemente confundida, que probablemente era su estado natural. Es la nueva directora regional. Puede encargarse de todo lo que yo hacía. Tengo plena fe en sus habilidades. La mentira era tan obvia, tan descarada, que incluso Rachel pareció darse cuenta, lo cual fue impresionante dado su habitual nivel de consciencia. El señor Harrison abrió y cerró la boca varias veces, y prácticamente pude ver cómo su cerebro se cortocircuitaba mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Se giró para mirar a Rachel, para mirarla de verdad, quizá por primera vez desde que la contrataron, y vi cómo la comprensión se dibujaba en su rostro como un amanecer lento y horrible. Esta era la persona que se suponía que me reemplazaría. Esta mujer que llevaba menos de un año en la empresa y cuyo mayor logro fue aprender a programar reuniones sin que 3 personas estuvieran en la misma sala a la vez por accidente. ¿Ella? Rachel puede. Empezó, luego se detuvo, y luego volvió a empezar. Pero tú. Tú lo sabes todo. Los sistemas, los clientes, los procedimientos. Has forjado relaciones con todas nuestras cuentas importantes. Su voz se volvía más aguda y desesperada con cada palabra, y, sinceramente, era música para mis oídos. ¿Dónde estaba ese aprecio cuando intentaba ascender? ¿Dónde estaba ese reconocimiento cuando me quedaba hasta la medianoche solucionando problemas? Ah, claro, en ninguna parte. Solo se me ocurrió al salir por la puerta. Me encogí de hombros, disfrutando cada segundo de su pánico. Sí, tienes razón. Ya sé todo eso. 7 años de conocimiento, relaciones y memoria institucional se van en 2 semanas. ¡Qué locura! ¿Verdad? Hice una pausa para asimilarlo. Pero oye, tomaste tu decisión esta mañana. Elegiste a Rachel. Claramente crees que está lista para el liderazgo, así que estoy seguro de que puede resolverlo todo. Tiene esa perspectiva fresca de la que todo el mundo habla. Ya sabes, la perspectiva que surge al no saber lo que haces. El señor Harrison se frotó las sienes con tanta fuerza que pensé que se borraría las cejas sin querer. Esto es un desastre. Murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Luego me miró con lo que creo que debía ser una expresión, pero parecía más bien estreñido. Oliver, escucha. Hablemos de esto. No hay necesidad de apresurarse. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿Un aumento, quizás? ¿Una bonificación? ¿Qué haría falta para que te quedaras? Y ahí estaba. La fase de negociación. El intento desesperado de evitar que el barco se hundiera ofreciendo la balsa salvavidas a la persona que ya había nadado hasta la orilla. Fue adorable, de verdad, con un toque patético. ¿Qué haría falta?, repetí, fingiendo pensarlo. Es una pregunta difícil, señor Harrison. Déjeme pensar. Me toqué la barbilla con gesto dramático. Ah, ya lo sé. Haría falta una máquina del tiempo. Una que nos lleve a esta mañana, antes de que ascendieras a alguien con las cualificaciones de una planta en maceta en lugar de a alguien que lleva 7 años cargando con este departamento. Tengo uno de esos por ahí. De alguna manera, su cara se puso aún más roja, algo que no creí fisiológicamente posible. Se trata del ascenso, dijo, como si acabara de resolver un misterio complejo en lugar de decir algo increíblemente obvio. Estás molesto porque Rachel consiguió el puesto de director regional. Vaya, no se te escapa nada, jefe, dije, y esta vez ni siquiera intenté ocultar el sarcasmo. De cada palabra rezumaba miel,
solo que amargo y lleno de 7 años de frustración. Sí, estoy molesto por el ascenso. Estoy molesto por haber pasado 7 años siendo excelente en mi trabajo, sin quejarme nunca, solucionando todos los problemas, capacitando a todos los nuevos empleados, incluyendo al que acaba de ascender. Y mi recompensa es ver a mi propia esposa elegir a su compañero de yoga antes que a su esposo. Me molesta que en esta empresa la competencia importe menos que con quien comes. Me molesta haber perdido 7 años pensando que el mérito y el trabajo duro significaban algo. Así que sí, definitivamente se trata del ascenso. El señor Harrison miró a Miranda, que seguía intentando fundirse con la pared. Miranda, ¿es cierto? ¿Ascendiste a Rachel por amistad personal? Por cómo lo dijo, se notaba que ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla decirlo. Necesitaba oírla admitir que había destrozado a la mejor empleada del departamento porque valoraba la amistad por encima del criterio profesional. Miranda abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Parecía un pez jadeando, solo que menos compasiva. Yo, Rachel, estoy cualificada. Finalmente logró decirlo, pero su voz era débil, insegura, carente por completo de la confianza que había mostrado esta mañana al anunciar el ascenso. Tiene potencial. Solo necesita tiempo para desarrollarlo. La interrumpí y no pude evitar reírme. No era una risa alegre. Era la clase de risa que sale cuando algo es tan absurdo que ya no puedes contenerlo. Tiene potencial. Señor Harrison, ¿quieres saber cuál es el potencial de Rachel? La semana pasada me preguntó cómo convertir un documento de Word a PDF. No cómo hacer algo complejo con PDF, sino cómo crear uno. Lleva aquí casi un año y no sabe realizar una función básica que la mayoría de los estudiantes de secundaria pueden realizar. Ese es su nuevo director regional. Es quien se supone que debe gestionar las relaciones críticas con los clientes y supervisar las operaciones del departamento. La corbata del director ejecutivo le estaba haciendo esa especie de estrangulamiento. Pero en ese momento, creo que se estaba estrangulando solo por el estrés. Se desplomó en una silla, y de repente parecía unos 20 años mayor que esa mañana. Esto es una pesadilla, murmuró. La junta me va a cortar la cabeza. Estamos en medio de 3 negociaciones importantes. Oliver es la persona clave en todos ellos. Si se va, se desvaneció, pero todos sabíamos cómo terminaba esa frase. Si me iba, esas negociaciones estaban acabadas. Esos clientes tenían relación conmigo, no con Summit Horizon Tech. Confiaban en mí, me llamaban directamente y trabajaban conmigo específicamente. Sin mí, probablemente se habrían ido a otra parte, y eso significaba millones de dólares que se iban junto con mi renuncia. Mira, dije, y mi voz sonó más tranquila, menos sarcástica, porque, sinceramente, me estaba cansando del drama. Solo quería ir a casa, actualizar mi currículum y empezar a planear mi salida de esto. Entiendo que esto sea un inconveniente para ti. De verdad. Pero ese ya no es mi problema. Tuviste 7 años para demostrarme que me valoraban. 7 años para ascenderme, reconocerme y tratarme como si fuera importante para esta empresa. En cambio, dejaste que mi esposa ascendiera a su amiga, que apenas sabe manejar equipo de oficina. Así que no hay aumento, ni bono, ni título lo suficientemente impresionante como para que me quede. Estoy acabado. En 2 semanas me voy, y tendrás que resolverlo sin mí. El señor Harrison parecía querer discutir más, pero ¿qué podía decir? Sabía que tenía razón. Sabía que toda esta situación era resultado de una gestión pésima, favoritismo y todas esas cosas que hacen que los buenos empleados se vayan y las malas empresas fracasen. Se frotó la cara con ambas manos, manchándose las gafas, y cuando volvió a mirarme, había algo parecido a la resignación en sus ojos. No aceptación, ni felicidad, sino la resignación de haber perdido esta batalla y de que probablemente se lo merecía. Bien, dijo finalmente, con la voz apagada y exhausta. 2 semanas, pero documentarás todo, cada proceso, cada relación con el cliente, cada sistema que hayas creado. Capacitarás a Rachel en todo. Harás que esta transición sea lo más fluida posible. Casi me río otra vez. Casi. Claro, jefe,
dije, aunque ambos sabíamos que 2 semanas no eran suficientes para transferir 7 años de conocimiento y experiencia a alguien que todavía se confundía con la fotocopiadora. Haré todo lo posible por preparar a Rachel para el éxito, como lo he hecho desde el día que llegó. La ironía era tan evidente que se podía cortar con un cuchillo, pero el señor Harrison simplemente asintió, demasiado derrotado para captarla o demasiado inteligente para reconocerla. Cuando finalmente salí de la sala de conferencias, esta vez de verdad, oí al señor Harrison volverse contra Miranda, mi oficina. Su voz era fría, furiosa, y casi sentí lástima por ella. Casi. Pero entonces recordé la amistad antes del amor y seguí caminando. Detrás de mí, el mejor entretenimiento gratuito que había tenido en años continuaba, pero tenía mejores cosas que hacer que ver las consecuencias. Tenía una resignación que celebrar. A la mañana siguiente, entré en Summit Geraisente con una caja de cartón bajo el brazo y una energía que no había sentido en casi 7 años. ¿Sabes esa sensación de haber tomado una decisión absolutamente acertada y que todo tu cuerpo simplemente reconoce? Esa era yo. Casi flotaba por el vestíbulo, pasando junto al guardia de seguridad, quien me miró confuso, probablemente porque sonreía, y nadie sonríe al entrar en este edificio a menos que esté loco o a punto de renunciar. Alerta de spoiler, era un poco de ambas cosas. La caja en sí era una obra de arte. Había ido a la licorería específicamente a comprar una de esas cajas que solían contener whisky caro, porque si iba a empacar 7 años de mi vida, lo haría con clase. La caja incluso conservaba esos pequeños separadores, perfectos para organizar mis cosas, y olía ligeramente a roble y sueños rotos, lo cual era apropiado, la verdad. Consideré decorarla con serpentinas o ponerle un letrero que dijera «Contenedor de la Libertad», pero decidí que quizás era demasiado. Quizás, mientras caminaba por la oficina hacia mi cubículo, sentí todas las miradas sobre mí. Los chismes de ayer claramente habían circulado, probablemente varias veces, con adornos y relatos dramáticos que daban la impresión de que había volcado una mesa y hecho un número de baile coreografiado al renunciar. La realidad era casi igual de buena, pero a la gente le encanta exagerar. Mark levantó la vista de su cubículo al pasar y me dedicó un lento gesto de respeto, como si fuera un soldado rumbo a la guerra o un vaquero cabalgando hacia el atardecer. Asentí de vuelta. No hacían falta palabras. Nos entendíamos. Dejé mi preciosa caja de whisky sobre el escritorio con un golpe satisfactorio y me quedé allí un momento, contemplando mi reino. 7 años de acumulación me devolvían la mirada. Mi escritorio estaba cubierto de los típicos restos corporativos, notas adhesivas de 17 colores diferentes porque, al parecer, no podía comprometerme con un solo sistema de organización, alfileres sueltos que habían migrado de escritorios ajenos, una grapadora que se atascaba con más frecuencia de la que funcionaba, una taza de café que decía, el empleado más aceptable del mundo, que alguien me había regalado en broma, pero que se había vuelto cada vez más precisa con los años, y aproximadamente 300 notas adhesivas más que había pegado en el monitor, el escritorio, la lámpara, la pared e incluso en la plantita que estoy casi seguro que estaba muerta, pero que seguí regando por optimismo. Empecé con la taza. Era lo primero que llevaba a la oficina, la compré en una tienda de descuento el primer día porque había leído que tener una taza personal te hace sentir más a gusto en tu espacio de trabajo. 7 años después, tenía manchas de café que probablemente habían cobrado vida, pero era mía y me la llevaría. La metí con cuidado en la caja y emitió un pequeño tintineo que parecía ceremonial, como la primera palada de tierra en una ceremonia de inicio de obras, solo que esta era una ceremonia de inicio de obras. Luego vino la pelota antiestrés. ¡Ay, la pelota antiestrés! Esta cosa había sobrevivido a guerras. Se suponía que tendría forma de globo terráqueo, mostrando todos los continentes y océanos, pero después de 7 años de estar apretado durante conferencias telefónicas y emergencias de clientes, y cada vez que Miranda decía algo que me daba ganas de gritar, ahora parecía más una patata mutante. África se había fusionado con Sudamérica, Europa había desaparecido por completo, y había una hendidura permanente donde mi pulgar había creado lo que me gustaba llamar el cráter de la desesperación. Esta pelota antiestrés había absorbido más energía negativa que el diván de un terapeuta. Se merecía una fiesta de jubilación propia. Entonces me puse manos a la obra con las notas adhesivas. Los 300. Y aquí es donde me puse creativo, porque soy muy mezquino cuando tengo la motivación adecuada.
Verás, no eran solo notas adhesivas al azar con recordatorios para enviar correos electrónicos o llamar a clientes. ¡Ay, no! En las últimas horas desde mi renuncia, me había vuelto un poco creativo tomando notas. Cada una tenía un mensajito útil, y las había estado colocando estratégicamente por mi espacio de trabajo como huevos de Pascua, solo que en lugar de chocolate, contenían bombas de verdad. Saqué uno del monitor. Recuerda, la competencia es menos importante que los planes para el brunch. Lo pegué en el cajón de mi escritorio para que lo encontrara la próxima persona que se sentara aquí. Otro decía, consejo profesional, si quieres un ascenso, prueba el yoga en lugar de trabajar duro. Eso estaba en la parte inferior de mi teclado. Mi favorito era, la amistad antes que el amor, el nuevo lema corporativo, que pegué cuidadosamente en el reverso de mi placa. Tenía docenas de estas pequeñas joyas, cada una un pequeño monumento a mis 7 años viendo cómo el mérito cedía ante el nepotismo. Una nota adhesiva estaba en la lámpara de mi escritorio. La fotocopiadora está en el cuarto de suministros, por si acaso Rachel necesita saberlo. Otro fue a parar al cajón de mi escritorio. Excel es el icono verde con una X, por si a Rachel se le olvida. Estaba insistiendo demasiado en el contenido de Rachel, pero, sinceramente, ¿alguien podría culparme? La mujer iba a necesitar toda la ayuda posible, y si los futuros empleados querían entender la moraleja del mayor error de Samit Geraisentech, estas notas serían como evidencia arqueológica para las futuras generaciones. Mientras trabajaba, la gente empezó a reunirse. Empezó con Mark, que giró su silla y se quedó observando en silencio, asintiendo de vez en cuando con aprobación cuando colocaba una nota adhesiva particularmente atrevida. Luego, Jennifer, de contabilidad, pasó por allí, fingiendo necesitar algo de la impresora, pero en realidad solo estaba viendo el espectáculo. Le siguió Dave de contabilidad, luego Sara de marketing, luego Steve o Stuart o como se llame de informática. Enseguida, tenía unas 8 personas en el público, todas viéndome empacar mi vida como si fuera una performance, lo cual, siendo sinceros, en cierto modo lo era. Esto es legendario, susurró Mark, mientras me veía pegar una nota que decía, 7 años de lealtad equivalen a nada, al parecer, en el interior de mi archivador. Te vas como un jefe. Yo me voy como alguien que ya no quiere más tonterías. Lo corregí, pero sonreí al decirlo, porque tenía razón. Esto fue legendario. Era el tipo de partida de la que la gente hablaría durante años, la historia que se embellecería y se volvería a contar hasta convertirse en un mito de oficina. La vez que Oliver renunció y dejó un rastro de bombas de verdad a su paso. Podría vivir con ese legado. Débora, de Recursos Humanos, apareció sobre las 10 de la mañana, con cara de nervios y con un portapapeles como si fuera un escudo. Pobre Débora. Probablemente solo seguía el protocolo, pero parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. Oliver, dijo, con la voz entre profesional y presa del pánico, tenemos que. Hay un proceso de entrevista de salida que. Débora, la interrumpí con suavidad, porque nada de esto era culpa suya. Haré todo el papeleo que necesites. Seré profesional en esta transición. Incluso capacitaré a Rachel, aunque Dios nos ayude a ambos en ese esfuerzo. Pero también voy a empacar mis cosas como quiero, y si eso incluye dejar notas adhesivas con palabras fuertes para la posteridad, bueno, eso es solo parte de mi sistema de archivo personal. Miró la nota adhesiva que acababa de poner en mi teléfono de escritorio que decía, este teléfono todavía funciona, a diferencia del sistema de ascensos de aquí, y casi se desmaya. Oliver, no puedes. Esas notas son, ¿y si alguien se queja?, pregunté con inocencia. Solo dejo recordatorios útiles para la próxima persona que se siente aquí. Lecciones de vida, por así decirlo. Considéralo desarrollo profesional gratuito. Puse otra nota en mi calendario. Anoten sus calendarios para la decepción. Aquí viene todos los días. La audiencia crecía. Se corrió la voz por la oficina más rápido que aquella vez que alguien calentó pescado en el microondas en la sala de descanso, y el olor invadió todos los pisos. La gente buscaba excusas para pasar por mi cubículo, para coger cosas del armario de suministros que estaba convenientemente cerca, para tener conversaciones urgentes que les obligaban a estar justo donde podían verme trabajar. Yo era el entretenimiento de la oficina, el chisme del dispensador de agua hecho carne,
la encarnación viviente de la fantasía secreta de todos de decirle a este lugar exactamente lo que pensaban de él. Tomé la planta de mi escritorio, una pequeña suculenta a la que llamé Bárbara porque se parecía a una bárbara, y la examiné con atención. Bárbara, dije en voz alta, y varios se rieron. Tú y yo hemos pasado por mucho juntos. Has presenciado cosas. Cosas terribles. Llamadas en conferencia que deberían haber sido correos electrónicos. Correos electrónicos que no deberían haber sido nada. Aquella vez que trabajé durante 3 semanas seguidas sin parar. Metí a Bárbara con cuidado en la caja. Te mereces algo mejor que este lugar. Ambos lo hacemos. Rachel apareció sobre las 11 de la mañana, con aspecto nervioso y agarrando una taza de café como si fuera un salvavidas. La multitud alrededor de mi cubículo no se apartó para dejarla pasar. Nadie se movió, así que tuvo que abrirse paso para llegar hasta mí, y la incomodidad era tan intensa que podría untarse en una tostada. Oliver, dijo con voz baja e insegura. Solo quería decirte, o sea, quería contarte sobre ayer. Levanté la vista de mi equipaje, y por un instante, solo un instante, sentí un poco de pena por ella. No lo suficiente como para quedarme, no lo suficiente como para fingir que todo estaba bien, pero sí lo suficiente como para no destruirla por completo con palabras. Rachel, dije, manteniendo un tono neutral, tú y yo sabemos que no estás cualificada para este puesto. Tú lo sabes, yo lo sé, todos en esta oficina lo saben, y por su crisis de ayer, el señor Harrison también lo sabe, pero aceptaste el trabajo de todos modos porque eres amigo de Miranda, y lo entiendo. Si alguien me hubiera ofrecido un ascenso que no merecía, quizá también lo habría aceptado. Hice una pausa. En realidad, no lo habría hecho, pero eso no viene al caso. Parecía que iba a llorar, y varias personas entre la multitud se removieron incómodas. Solo quería disculparme, logró decir, y agradecerle por entrenarme. Sé que hago muchas preguntas. Rachel, dije, y de hecho conseguí sonar amable, lo cual fue generoso considerando todo. Haces preguntas porque no sabes lo que haces, y eso está bien para un empleado de nivel inicial. No es adecuado para un director regional. Cuando me vaya en 2 semanas, serás responsable de las relaciones con clientes importantes, proyectos críticos y operaciones departamentales. Tendrás gente que acude a ti con problemas esperando soluciones, y, si me permites preguntarle a Oliver, eso ya no será una opción. Guardé mi pelota antiestrés con cuidado en la caja. Mi consejo, empieza a aprender muy rápido, casi imposible, porque este trabajo te va a devorar si no estás listo. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y entonces hizo algo que me dejó atónito. Intentó abrazarme. Un abrazo. Después de todo, después de robarme el ascenso, después de ser la personificación de todo lo malo de la cultura de esta empresa, vino a abrazarme como si fuéramos amigas despidiéndose en un campamento de verano. Retrocedí un paso deliberadamente, levantando las manos. Cuidado, Rachel, dije, y no pude resistirme a un último codazo. Los ascensos pueden ser contagiosos. Ya te has contagiado de algo que no debías. No querría arriesgarme a propagarlo. La multitud estalló en carcajadas apenas contenidas, y Rachel se puso roja al darse la vuelta y prácticamente huir de vuelta a donde había venido. Mark me dio un choque a esos 5. Jennifer me levantó el pulgar. Incluso Débora, de recursos humanos, intentaba no sonreír, aunque le estaba costando muchísimo. Pegué una última nota adhesiva en la pared de mi cubículo, a la altura de los ojos, donde todos pudieran verla, me fui a pescar. Para siempre. Luego tomé mi caja, llena de mi taza, mi pelota antiestrés, mi planta muerta y todos los pequeños detalles de 7 años que realmente valían la pena conservar, y caminé hacia la salida con la cabeza bien alta y sin ningún remordimiento. 2 días después de lo que empecé a llamar mi periodo de trabajo divertido, porque, siendo sinceros, esos primeros días sin trabajar fueron básicamente unas vacaciones, estaba viviendo mi mejor momento. Había dormido hasta las 9 de la mañana los 2 días, lo cual me pareció absolutamente decadente después de 7 años con alarmas a las 6 de la mañana. Preparé el desayuno de verdad en lugar de atiborrarme de una barra de granola al salir corriendo. Había visto 3 temporadas enteras de una serie que quería ponerme al día, y lo había hecho sin sentirme culpable por no haber revisado los correos del trabajo. A las 2 de la tarde de un miércoles, llevaba pantalones de chándal,
comía un sándwich que había preparado con esmero y atención en lugar de devorar cualquier almuerzo triste que pudiera encontrar en el escritorio entre crisis, y me preguntaba de verdad por qué no lo había dejado hacía años. Mi teléfono estaba en la mesa de centro, y lo había ignorado con bastante éxito durante las últimas 48 horas. Miranda había llamado 6 veces, y yo había dejado que cada llamada se fuera al buzón de voz, sin sentir ni una pizca de culpa. El primer mensaje de voz había sido de disculpa, el segundo de súplica, el tercero de enfado, y para el sexto solo dejaba largos silencios, como si tal vez el sonido de su respiración me hiciera contestar. No fue así. También había recibido mensajes de compañeros de trabajo al azar preguntándome si estaba bien, mensajes de Mark diciendo que era su héroe, e incluso un mensaje del asistente del señor Harrison preguntándome si reconsideraría mi decisión precipitada, a lo que respondí con un simple no, gracias, y un emoji de carita feliz porque soy así de mezquina. Así que cuando mi teléfono vibró por 70ª vez esa tarde, casi no lo miré. Estaba en medio de un sándwich buenísimo, de pavó, aguacate y un queso especial que había comprado solo porque podía, y no quería que me interrumpiera otra súplica desesperada de Samit Heraisen. Pero algo me hizo mirar la pantalla, probablemente solo curiosidad humana básica o tal vez el universo diciéndome que prestara atención, y cuando vi el nombre en el identificador de llamadas, casi se me cae el sándwich. Laura Mitchell, directora de Recursos Humanos de Greenwave Energy. Greenwave Energy, la empresa que básicamente era la mayor competidora de Samit Heraisen, aquella de la que todos en Samit solíamos hablar en voz baja y con envidia porque trataba a sus empleados como seres humanos reales en lugar de recursos prescindibles. La empresa que tenía beneficios tan buenos que eran básicamente míticos, donde la gente realmente se tomaba vacaciones sin revisar el correo electrónico, donde los ascensos se basaban en el mérito en lugar de con quién comías ensaladas carísimas. Eso de Greenwave Energy. Me quedé mirando mi teléfono durante 10 segundos, viéndolo vibrar en mi mano como si fuera un artefacto extraterrestre. ¿Por qué me llamaría Greenwave Energy? ¿Se habrían enterado de mi renuncia? ¿Querían presumir? ¿Era una broma? Mi mente analizaba las posibilidades a la velocidad del rayo y la mayoría parecían demasiado buenas para ser verdad, lo que suele significar que son demasiado buenas para ser verdad. Pero la curiosidad pudo más que el cinismo y contesté. Hola, dije, intentando sonar profesional a pesar de que llevaba pantalones de chándal manchados de mostaza y no me había afeitado en 2 días. ¿Oliver? Oliver Thompson. La voz al otro lado era cálida, profesional y demasiado amable para alguien con quien nunca había hablado. Soy Laura Mitchell de Greenwave Energy. Espero no encontrarte en un mal momento. No, para nada. Mentí, dejando mi sándwich e intentando ponerme a trabajar, lo cual fue más difícil de lo que debería haber sido después de 2 días de no trabajar enérgicamente. ¿En qué puedo ayudarla, señora Mitchell? Por favor, llámeme Laura, dijo, y pude oír su sonrisa a través del teléfono, algo raro de notar, pero de alguna manera lo noté. Iré directo al grano, Oliver. Me enteré por los rumores de que renunciaste a Samit Heraisen. ¿Es cierto? ¿Los rumores? En el mundo empresarial estadounidense, los rumores son más rápidos que Internet, más fiables que el correo electrónico y más eficientes que cualquier sistema de comunicación jamás inventado. Claro que lo había oído. Probablemente ya lo sabía todo el mundo en la industria tecnológica. Es cierto, confirmé. Presenté mi renuncia hace 2 días. Me quedan 2 semanas, técnicamente, pero no estoy contando las horas ni nada. Fue sarcasmo. Estaba contando las horas. Excelente, dijo Laura, y esa palabra me paralizó el cerebro. ¿Excelente? Mi renuncia fue excelente. Oliver, voy a ser directo contigo porque creo que lo agradecerás. Te tenemos en la mira desde hace tiempo. Su reputación en la industria es estelar. ¿Cómo manejó la cuenta de Northridge el año pasado? Impresionante. ¿La negociación del contrato con Meridian? Brillante. Y, por lo que tengo entendido, básicamente has mantenido unida toda la operación de Samit Heraisen durante casi 7 años. Me senté en el sofá, sintiendo de repente que necesitaba estar sentada para esta conversación. Alguien había estado observando mi trabajo. Alguien en Greenwave Energy, la empresa en la que todos los profesionales de la tecnología de la ciudad soñaban con trabajar, había estado prestando atención a lo que hacía. Yo.
Gracias. Lo logré porque mi cerebro estaba un poco cortocircuitado. Te lo agradezco. Mi pregunta, Oliver, continuó Laura, y su tono cambió de amistoso a profesional, ¿qué te parecería ser nuestro director regional? Tenemos una vacante desde hace un mes y, sinceramente, hemos estado buscando a la persona adecuada. Alguien con tu experiencia, tus habilidades y tu relación con los clientes. Cuando supe que habías renunciado a Summit, no dudé en llamarte. ¿Qué te parece? ¿Te interesa conversar? Me reí. No pude evitarlo. Me reí tanto que esta vez sí se me cayó el sándwich, que cayó sobre la mesa de centro en una cascada de pavó, aguacate y queso derretido. Ahí estaba yo, 2 días en el paro, todavía asimilando que mis 7 años de lealtad no me habían servido para nada. Y Greenwave Energy, me llamaba para ofrecerme justo el puesto que me habían pasado por alto. La ironía era tan grande que podría construir una casa con ella. Lo siento, dije, intentando recomponerme y fracasando estrepitosamente. Lo siento, no me río de ti. Me río del universo. Sí, me interesa. Estoy muy interesado. ¿Cuándo podemos hablar? ¿Qué tal mañana? Laura sugirió pasar por nuestra oficina sobre las 10 de la mañana para que podamos sentarnos, hablar sobre el puesto, hablar de lo que buscamos y de lo que tú buscas, y ver si encajas. Sin presiones, solo una conversación. Aunque, entre tú y yo, Oliver, creo que te va a gustar lo que te ofrecemos. Concertamos la reunión, intercambiamos algunas palabras amables y colgamos. Me quedé sentado en el sofá durante 5 minutos, mirando el teléfono como si de repente me dijera que todo era una broma. Greenwave Energy me quería. Me quería. No porque fuera amigo de alguien. No porque me hubiera ido de vacaciones con la persona indicada. No porque pudiera hacer la postura del perro boca abajo a la perfección ni porque conociera los mejores sitios para almorzar de la ciudad. Me querían porque era bueno en mi trabajo. Porque me había ganado una reputación. Porque había pasado 7 años desarrollando habilidades, relaciones y experiencia que realmente importaban a quienes las valoraban. Al día siguiente, me presenté en la oficina de Greenwave Energy a las 9:45 porque soy puntual incluso estando desempleado. Su edificio estaba en una zona agradable del centro, el tipo de zona a la que los empleados de Summit Geraisen nunca se aventurarían porque les parecía demasiado elegante, demasiado exitoso, demasiado parecido a donde nos gustaría trabajar. El vestíbulo por sí solo era más bonito que toda la planta de Summit. Arte de verdad en las paredes en lugar de carteles motivacionales. Asientos cómodos en lugar de sillas de plástico de 1987, y una recepcionista que sonreía como si realmente disfrutara de su trabajo en lugar de parecer que estaba pensando en planes de escape. Laura me recibió en el vestíbulo y era exactamente lo que había imaginado por su voz. Profesional pero cálida, competente pero accesible. El tipo de persona de RRHH que probablemente se preocupaba de verdad por el bienestar de los empleados en lugar de solo proteger a la empresa de demandas. Me mostró la oficina, que en comparación hacía que Summit Geraisen pareciera un almacén. Escritorios de pie, luz natural, una sala de descanso con más que una simple cafetera de la administración de Nixon. La gente sonreía desde sus escritorios. Era como entrar en una dimensión alternativa donde las corporaciones aún no habían descubierto cómo aplastar las almas humanas. Nos sentamos en su oficina, una oficina de verdad con puerta, ventanas y muebles que no parecían sacados de una venta de garaje, y ella lo expuso todo. Puesto de director regional, aumento salarial del 30% respecto a lo que ganaba en Summit. 30%. Tuve que contener la respiración. Paquete completo de beneficios que incluía seguro médico con cobertura completa, seguro dental sin segunda hipoteca, visión que iba más allá de $50 para gafas cada 5 años, y además, tiempo libre remunerado ilimitado. Ilimitado. O sea, te tomas vacaciones cuando las necesitas y nadie te hace sentir culpable ni hace comentarios pasivo-agresivos sobre los compañeros al regresar. Aquí creemos en el equilibrio entre la vida laboral y personal, dijo Laura, y casi le pedí que lo repitiera porque pensé que quizá era una alucinación. Descubrimos que los empleados que descansan y se reponen rinden mejor, son más creativos y se quedan más tiempo. Un concepto revolucionario, ¿verdad? Me guiñó un ojo,
y me di cuenta de que probablemente sabía exactamente en qué clase de infierno había estado trabajando los últimos 7 años. Pero aquí está el truco, lo que me hizo querer levantarme y bailar la victoria allí mismo en su oficina. Me dijo que ni siquiera necesitaba una entrevista, ni una entrevista con 15 personas, ni preparar una presentación sobre mi visión para el puesto, ni demostrar mi valía, ni hacer una audición, ni competir contra nadie. Mi reputación, mi trayectoria, mis 7 años de excelencia en mi trabajo, mientras Samit Geraisen me daba por sentado, esa era mi entrevista. Ya habían decidido que me querían. Esta reunión era básicamente para asegurarme de que yo también los quería. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó Laura, sonriendo como si ya supiera la respuesta. Me quedan 2 semanas en Summit, dije, y no podía evitar sonreír. Pero, sinceramente, probablemente podría encontrar una solución. Empezar antes. Ya no soy imprescindible allí. Eso fue el eufemismo del siglo. Estaba bastante seguro de que Samit Geraisen estaba en crisis, intentando averiguar cómo sobrevivir sin mí. Pero ese era su problema, no el mío. Perfecto, dijo Laura. ¿Qué tal dentro de 3 semanas? Eso te da tiempo para terminarlo en Summit. Tómate una semana para relajarte. Y Oliver, en serio, tómate esa semana. Te la has ganado. Y luego, únete a nosotros con energía y listo para empezar. Lo tendremos todo listo para ti, oficina, equipo y acceso a todos nuestros sistemas. Y debo mencionar que ya nos hemos puesto en contacto con varios de sus clientes de Summit. No precisamente para captarlos, sino para informarles que estarán disponibles si desean trabajar con Greenwave. Curiosamente, la mayoría parecía muy interesada. Salí de esa reunión como si flotara en el aire. Estoy casi seguro de que mis pies no tocaron el suelo entre la oficina de Laura y mi coche. Dentro de 3 semanas, empezaría a trabajar en Greenwave Energy como director regional. El puesto que debería haber conseguido en Summit, solo que mejor, con más dinero, mejores beneficios y respeto de verdad. Mi primer día en Greenwave, me dieron un paquete de bienvenida que incluía una tarjeta de crédito de la empresa, una laptop de esa década y una nota manuscrita del CEO dándome la bienvenida al equipo. El CEO, que sabía de mi existencia, se había tomado el tiempo de escribirme una nota personal. ¿Pero quieres saber la mejor parte? La guinda del pastel de esta deliciosa venganza. Me dieron mi propia oficina, con puerta, ventana y muebles que no parecían estar unidos con esperanza ni bridas. En mi escritorio había una placa con el nombre de Oliver Thompson, director regional, grabada con letras reales. Y junto a ella había una taza de café que decía, valorado miembro del equipo, con el logo de Greenwave. No, el empleado más aceptable del mundo. Valioso. Miembro del equipo. Sí, tomé la decisión correcta. Desde mi flamante oficina en Greenwave Energy, con ventanas de verdad que dejaban entrar la luz natural y una silla que no parecía un instrumento de tortura medieval, tuve el mejor asiento de la casa para ver el desastre de tren en cámara lenta de Samit Geraisen Tech. Y déjenme decirles que fue más entretenido que cualquier cosa que Netflix hubiera producido en años. Ni siquiera tuve que buscar información sobre lo mal que iban las cosas por allí. Los chismes me llegaban como polillas a la llama, contados por antiguos colegas que intentaban desesperadamente cambiar de trabajo antes de que todo se hundiera, por clientes que me llamaban específicamente para quejarse de su nuevo gerente de cuentas, y por la rumorología del sector que se esforzaba al máximo para documentar el espectacular colapso de Summit. El primer informe de desastre vino de Mark, mi antiguo vecino de cubículo, quien me envió un mensaje de texto aproximadamente una semana después de mi incorporación a Greenwave. Amigo. Su mensaje decía, Rachel acaba de enviar un correo electrónico a toda la empresa para un cliente. Incluía información confidencial sobre precios para otros 3 clientes. El director ejecutivo está perdiendo la cabeza. Es un caos. Envíen ayuda. O palomitas. Respondí con un emoji de palomitas porque soy así de servicial, y también porque no había nada que pudiera hacer para arreglar la catastrófica incompetencia de Rachel desde mi cómodo nuevo puesto, donde la gente sabía lo que hacía. No necesitaba planear venganzas, ni conspirar en cuartos oscuros, ni hacer nada remotamente malvado. Su favoritismo cavó su propia tumba mientras yo observaba desde la cómoda silla de mi oficina, saboreando un café buenísimo que Greenwave proporcionó gratis.
El colapso de Summit Horizon fue un hermoso desastre provocado por ellos mismos, y yo no tuve ninguna participación, salvo la de ser el catalizador que se negó a quedarse para el inevitable colapso. Mientras tanto, yo prosperaba. Greenwave me ascendió de nuevo al cabo de un año, esta vez a director regional senior con un aumento salarial aún mayor y opciones sobre acciones. Los antiguos clientes de Summit no me siguieron a Greenwave sin más. Me buscaron activamente, llamando a mi línea directa y diciendo cosas como, gracias a Dios que ahora eres competente en algún puesto. En las conferencias del sector, la gente susurraba al pasar, ese es Oliver, el que escapó del Summit antes de que se hundiera. Me había convertido en una leyenda, la rata lista que abandonó el barco antes de que todos se dieran cuenta de que se estaba inundando. ¿Y Miranda? Se decía que ahora vendía aceites esenciales en Instagram, publicando sobre cómo se encontraba a sí misma y cómo buscaba nuevas oportunidades, lo cual es sinónimo de desempleable en el mundo empresarial estadounidense. Rachel regresó a casa de sus padres, su perfil de LinkedIn guardaba un silencio sospechoso sobre su breve etapa como directora regional. ¿La mejor venganza? Vivir mejor. O como me gusta decir cuando me preguntan cómo me siento tras la caída de Summit. Mientras ellos estaban ocupados tomando margaritas en Cabo y planeando su estrategia de nepotismo, yo preparaba en silencio mi estrategia de salida. Ahora soy el dueño del Lemonade Factory, y ellos andan por ahí intentando averiguar qué son los limones.